Buenas noches a todas y a todos. Agradezco muchísimo su presencia para nuestra quinta sesión de este curso de un total de 6 horas. Ya es nuestra penúltima clase y les agradezco como siempre su apoyo para celebrar la presente sesión y estar a tiempo integrados para iniciar con nuestra clase. El tema de hoy es la unidad número 5 que se denomina efectos de las obligaciones. Y es que en esta secuencia de estudio que hemos llevado, se nos ha presentado la oportunidad de analizar a la obligación desde su concepto, pasando por los diferentes tipos que existen, después por las modalidades que puede adquirir una u otra obligación y hemos llegado a una fase en la cual tenemos que estudiar un poquito más allá. Una vez que ya está definida la obligación, que ya está creada, que ya tenemos la categoría y precisamente esta individualización de cada caso, tendríamos que analizar los efectos que se van a generar derivados de las mismas. Recuerden que jamás podemos usar obligación como sinónimo de contrato, entonces un contrato tiene una diversidad de cláusulas y en esas cláusulas hay una diversidad de obligaciones para que estemos conscientes para resolver la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias tienen las obligaciones en su esfera legal? Yo le preguntaría, por ejemplo, a la compañera Brenda Jiménez. Brenda, elija la obligación que usted quiera. Póngase en la hipótesis de cualquier contrato en el cual obviamente usted está participando. ¿En qué contrato le gustaría participar, Brenda? Brenda Jiménez, ¿sí está por aquí? No, entonces, por favor, Guadalupe Isabel, ¿nos apoya con la misma pregunta, por favor? Sí, buenas noches. ¿Podría ser un contrato de donación? Muy bien. ¿Y usted qué parte es, Guadalupe? No sé si se podría llamar la acreedora. Usted es quien recibe la donación. Así es. Ok, ¿y en este contrato le pusieron alguna carga o modo, alguna condicionante para recibir la donación? Sí, podría ser que, bueno, que siga viviendo en un lugar específico. Ok, muy bien. Guadalupe, ¿a usted le han impuesto esta obligación, a pesar de que le están dando en un contrato gratuito un bien mueble o inmueble? Usted está constreñida a justamente esta conducta que nos acaba de señalar, que es continuar viviendo o habitando un lugar determinado. Guadalupe, una vez que usted acepta los términos de la donación y firma el contrato, ¿qué consecuencias o posibles consecuencias se generan en usted? Para hacer la pregunta más sencilla, ¿qué cambia en la vida de Guadalupe a partir de ese momento? Pues que tengo una obligación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Sí, es ¿Qué posibles escenarios hay con esa obligación que usted acaba de adquirir? que tengo que estar en un lugar determinado, no puedo irme, por ejemplo, si yo quisiera cambiar mi estado, se podría decir, pues no podría hacerlo, no tendría como esa libertad. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, Guadalupe. En el caso que nos pone la compañera, al ser un contrato gratuito en el cual justamente la parte que está recibiendo el bien inmueble
podría no adquirir ninguna obligación, se complica un poco el escenario, pero vamos a retomar desde ahí. A partir de que la compañera Guadalupe queda constreñida a esta obligación, tenemos tres posibles escenarios. Tenemos, como ella mencionó, el primero del cumplimiento. Tenemos una ejecución forzada, que es justamente lo que le impediría a ella salir de ese lugar de residencia. Y tenemos el saneamiento. Estas tres figuras son los posibles escenarios que se pueden dar en una obligación. Y lo que quiero manifestarles desde este momento es que no son excluyentes entre sí. Esto es, pueden convivir todas en una misma obligación. Y vamos a ver un ejemplo relacionado con lo que nos decía Guadalupe. Supongamos que a ella le dicen en una obligación de una donación condicional: te voy a dar esta casa, pero si vives aquí durante 6 meses. Pues Guadalupe pues vive los 6 meses en esa casa, y llegando el plazo, cumplido este supuesto de habitar la casa 6 meses, la persona que le iba a donar dice: ok, aquí está el título de propiedad, vamos a realizar ante notario público el tema de la escrituración para que ya tengas total libertad respecto al dominio de este bien inmueble y ya es tuyo. Eso representaría el cumplimiento. Al cumplimiento de manera informal se le denomina genéricamente como pago, pero debemos entender que no todos los cumplimientos son pagos. Acuérdense que una obligación puede ser de 3 tipos. ¿Cuáles son estos 3 tipos? ¿Cuál es la clasificación de las obligaciones? Adelante, Jorge. Dar, hacer o no hacer. Muy bien. Entonces, si estamos en una obligación de dar, pues sí se podría utilizar el sinónimo de pago. Pero, por ejemplo, en la obligación que Guadalupe adquiere de vivir en un lugar determinado, no es un pago per se. Reitero que pago se utiliza como sinónimo informal de cumplimiento, pero no se confundan, el pago estrictamente tendría que aplicarse a la cuestión de dar dinero para poderse referir a pago en sentido estricto. En sentido amplio, se utiliza como sinónimo de cumplimiento. ¿Ok? Pero para no confundirnos, no lo hagan así. ¿De acuerdo? En el cumplimiento o pago, lo que existe entonces es la voluntad de ambas partes. ¿Por qué? Porque Guadalupe aceptó el trato desde el inicio y dijo: ok, voy a vivir aquí 6 meses y una vez cumplido este supuesto, la casa va a ser mía. Y la persona que le está firmando como donante aceptó esta propuesta y dijo: hecho, ya cumpliste, ahí está la propiedad del inmueble. El cumplimiento tenemos que entender que es bilateral porque hay voluntad de ambas partes. Pero, ¿qué pasa cuando hay un tema de que yo no cuento con la voluntad de alguna de estas partes? Por ejemplo, en la ejecución forzada existe una negativa de parte de ¿quién? Del deudor. En la ejecución forzada o forzosa, tenemos que hay una persona con una obligación, pero esta persona por algún motivo decide no cumplirla. Y entonces la ley me dice: ¿cómo de que no? Para eso se celebran los contratos. Si no quieres cumplir, yo te voy a obligar a cumplir. Y en ese tenor, la ejecución forzada va en contra del deudor, porque él no quiere de mano propia generar ese cumplimiento. Y por último, el saneamiento consiste en, como su nombre lo dice, sanear. ¿Pero qué es sanear? Hacerse responsable de los daños y perjuicios que el cumplimiento de tu obligación hubiese generado. Como pueden ver entonces, estas 3 consecuencias se pueden presentar en cualquier asunto, en cualquier obligación. Y vamos a ver una por una. Una pregunta bien interesante que quiero compartir con ustedes, a ver quién se anima a participar, es:
¿Cómo se cumple con una obligación y quién es la persona que puede cumplir? ¿Quién quiere participar con este interrogante? Con estas dos interrogantes. Jorge, por favor. Está apagado su micro, Jorge. Listo. Hijo, perdón, ahora sí, perdón. Bueno. Le decía yo que, profesor, que para saber cómo voy a cumplir o quién debe de cumplir, primero necesita saber qué tipo de acto jurídico estamos celebrando. Para, en base a esa circunstancia, podemos saber la manera en que debemos de cumplir, en el caso del objeto que debemos hacer, porque el objeto, como usted dice, puede ser de dar, puede ser de hacer o puede ser de no hacer. Y dependiendo del acto jurídico, si es una compra-venta, estamos hablando de que una de las obligaciones del comprador ineludible es transmitir el dominio. Ok. Y la obligación del comprador es innegablemente que es el pago cierto y en dinero. ¿Sí? Si hablamos de ese acto jurídico de compra-venta, en un momento dado podemos verificar aparentemente o técnicamente que existen dos obligaciones, una la del vendedor y otra la del comprador. Entonces, ¿quién debe cumplir o quién puede cumplir? En un momento dado, la idea general es que se supone que los efectos de una obligación deban ser cumplidos por las partes celebrantes en primera instancia. ¿Sí? Pero también puede hacer caso que en un momento dado un tercero pueda cumplir con la obligación, en el caso, por ejemplo, de la compra-venta, que un tercero vaya y pague por el vendedor, con autorización puede ser un mandatario, ¿sí? Entonces, de alguna manera, habría que ver, dependiendo del acto jurídico, cómo se cumple y quién puede cumplir. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, muy acertado, Jorge. Si quisiéramos llevarlo a una respuesta que no sea depende del contrato, la respuesta es un poquito más global, obviamente en consecuencia. ¿Cómo se cumple? Atendiendo al sentido literal de los compromisos pactados. La manera natural, la manera que esperamos en que se cumpla una obligación, es precisamente en los términos y condiciones en los que yo acepté. Colega Jorge, si yo le digo que le voy a prestar mis servicios jurídicos para que lleve algún tema fiscal, que el SAT ya le quiere cobrar impuestos, Jorge, y usted acepta pagar mis honorarios por esa defensa fiscal, pero resulta que yo al momento de iniciar el recurso o el juicio se me pasan los plazos y le digo, no, pues ¿sabes qué? Mejor le voy a dar una asesoría para que se vaya de su municipio y se vaya a esconder porque lo van a venir a embargar. Pues, ¿qué me va a decir? Oye, pues en eso no quedamos. Quedamos en que yo te estaba pagando por iniciar los medios de defensa y ahora me estás dando una asesoría para evadir mis obligaciones fiscales. No es el contenido de lo pactado. Entonces, el cumplimiento natural es atender al tenor literal de lo que se pactó, ¿ok? Como lo mencionaba Correcto. Jorge en su ejemplo, en el contrato de compraventa o del tipo que sea, pues atender a las obligaciones que están adquiriendo. ¿Y quién puede cumplir? La respuesta sencilla es cualquier persona, cuando la obligación es de dar. Vamos a suponer que Jorge me presta 10,000 pesos y a los 3 meses yo tengo que pagarle. Si yo le doy los 10,000 pesos a Jorge, pues estoy cumpliendo con mi obligación. Pero por ahí me parece que Olivia nos ponía el ejemplo en la sesión pasada. Oye, ¿sabes qué? Mi hijo debe dinero, entonces no me gusta verlo en esa situación de que está sufriendo, no duerme porque no puede reunirlo. Voy a pagar por él. Olivia va y le paga a Jorge. ¿A poco Jorge va a decir, no, tú no me pagues, me tiene que traer el dinero tu hijo? Pues no, porque Jorge estará satisfecho con ese cumplimiento de cualquier persona que le diga, estoy cumpliendo la obligación de Roy, aquí está la lana que te debían. Pero ¿por qué digo que depende del tipo de obligación? ¿Quién me dice qué tipo de obligaciones no las podría cumplir cualquier persona? Augusto, por favor. Las obligaciones de hacer. De no hacer. En el caso de las no lo escuchamos bien, compañero Jorge, como que se le amontonó el audio. Que son
Sí, perdón, profesor, es que... ¿Augusto? Ok, yo comentaba que las personas que no cualquiera puede cumplir son las de no hacer, ya que estas limitan a las personas para, como la palabra lo dicen, no hacer algo. Muy bien, Augusto. Como lo menciona usted y como lo mencionó también por ahí Jorge, las obligaciones que no se podrían cumplir por un tercero ajeno a esa relación jurídica son las de hacer y no hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy contratando a una persona para que me pinte una obra de arte o para que me haga una escultura y la estoy contratando en función de sus capacidades, de sus cualidades intrínsecas como persona. Ven cómo en la obligación de dar, pues sobre todo si se trata de dinero, cualquiera puede cumplir porque pues son los mismos billetes. Pero cuando nosotros vamos a requerir alguna característica específica para la contraprestación que se debe de cumplir, pues entonces tendrán que cumplirse por las personas obligadas. Y les pongo un ejemplo. Imaginen que ustedes compran el curso de contratos civiles que vamos a dar, que va a dar su servidor. ¿Por qué lo estarían comprando? ¿Porque está muy difícil leer el Código Civil o porque les gusta la manera en que yo explico? Yo creo que la segunda, ¿no? Y ahora imagínense que en vez de dar el curso yo, mando a una persona que me está apoyando en el despacho, que me ayuda a revisar los asuntos en tribunales y que no tiene tanta experiencia para hablar en público ni para impartir un curso. ¿Ustedes qué van a decir? Oye, yo pagué para que tú me enseñaras, no para que mandaras a una persona diferente. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo bien claro de obligaciones que llevan un target específico en cuanto al obligado. Las de pago, reitero, son las que puede cumplir cualquier persona, pero las de hacer y no hacer sí requerirán que cierta persona en específico, justamente la que está firmando, la que se está obligando a través de ese acto jurídico, sea la encargada de ejecutarlas o no ejecutarlas. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta porque dentro de sus contratos ustedes tienen que precisar justamente este tema de alternatividad. Oye, me vas a dar servicios legales, lo firmamos con tu despacho, pero yo quiero que lo lleves tú. No quiero que lo lleve cualquiera de los otros 10 abogados, quiero que lo lleves tú. Apenas me sucedió con una persona, pero fue más despiste de su parte, en cuanto al tema de una pensión alimenticia y guarda y custodia. Esta persona es muy nerviosa respecto a su asunto. Pues entiendo, ¿no? Está su menor hija de por medio en la litis. Pero aquí el tema es que desde el primer minuto en que me contactó, yo le dije, yo no voy a tribunales, no me da la vida para ir a tribunales. Estoy trabajando en un corporativo, en la mañana, en la tarde reviso lo del despacho, reviso lo de las clases gratuitas, lo del contenido, etcétera. No me da tiempo de estar yendo a tribunales en la mañana. Entonces, quien va a llevar su asunto es una licenciada que es mi colega, que ha llevado asuntos familiares, asuntos penales, está totalmente capacitada, ya he tenido con ella otras asociaciones de este tipo, entonces ella se va a encargar, pero yo voy a supervisar todo el trabajo. Bueno, pasó la primera audiencia y todo bien con el desempeño de la abogada, pero me dice la cliente, licenciado, ¿cuándo lo voy a poder ver a usted en los juzgados? Pues yo no voy, si quiere una cita, venga al despacho y platicamos. ¿De qué quiere platicar? No, de nada, es que me gustaría que usted llevara el asunto. Yo lo estoy llevando, yo lo estoy dirigiendo en cuanto a la estrategia, en cuanto a que me pasen el reporte de todo lo que sucede en las audiencias, pero yo no tengo tiempo de irme a formar 2 horas a familiares. Entonces, lo va a seguir llegando la abogada. Otra audiencia y apenas hace 2 semanas tuvo una audiencia para ver el tema de unos peritajes y otra vez, oiga, licenciado, todo bien, pero usted sí va a ir a la audiencia para el tema de la sentencia, ¿verdad? Y yo, señora, no, desde el principio le dije que yo no voy a ir. La licenciada ya me pasó el reporte, aquí está, se lo mostré. Ya me dijo que la contraparte llegó tarde, que no compareció, que los peritajes psicológicos salieron a favor de usted, entonces todo va bien. No sé cuál es la necesidad de que yo me presente a las audiencias, pero desde un principio le dije,
es una asociada mía. Yo estoy llevando su asunto. Yo me comunico con usted para darle el reporte, pero no me voy a ir a parar a los juzgados porque no me da tiempo. ¿Vale? Entonces, en este tipo de circunstancias, desde que adquirimos la obligación, quedó claro quién iba a dar cumplimiento y cuáles eran los roles de cada uno, porque incluso en el contrato así lo dice. Pero bueno, el tema aquí es que hay una cuestión por ahí de que la señora quiere que yo acuda a sus audiencias, pero pues la realidad es que no es posible, ¿vale? Ahora, hay una cuestión bien particular con el tema de las obligaciones. Y es que hace rato les mencionaba, el pago implica la voluntad de ambas partes, deudor y acreedor. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo todos los términos que pactamos, entonces no tenemos controversia. Pero hay ocasiones en que este pago adquiere una modalidad bien especial. Y es la modalidad de, yo sí quiero cumplir. Yo que debo, quiero pagar esta obligación, pero el acreedor no acepta o no lo encuentro. ¿Qué es lo que puedo hacer en esta situación? Tenemos la voluntad de la parte deudora, pero falta la de la acreedora. Jorge, díganos, por favor, ¿cómo se llama esa figura? Podemos, si alguien, si el acreedor No lo escuchamos, Jorge. Otra vez creo que se vició su micrófono por el tema de la yo lluvia. tengo una obligación que sí, por el internet, espero que no tenga problemas. Entonces le comentaba que la figura jurídica que podíamos aplicar sería aquí el ofrecimiento en pago y consignación. Ok. Ok, perfecto, Jorge, muchas gracias. Justamente, el pago en consignación es una modalidad del pago en donde yo deudor sí quería cumplir, pero el acreedor o se negó a recibirlo o se niega a entregarme un comprobante de mi cumplimiento, o el acreedor no lo conozco o está fuera de la localidad, y también puede ser que sea incapaz, que haya caído en un tema de incapacidad. O muerto. En estas, correcto, Carmen, cuando esa aplicaría más que nada en el tema de es desconocido el acreedor, porque pues yo ya tengo una obligación con esa persona, pero ahora quien tendría que pagarle es a su sucesión. Pero si no sé quién es su albacea ni quiénes son sus herederos y legatarios, sería imposible dar cumplimiento por el desconocimiento de quién es. ¿Ok? Entonces entra como es desconocido. Aquí lo que nosotros hacemos es acudir a esta figura del pago en consignación, que como su nombre lo dice, voy a cumplir, pero voy a consignar ese cumplimiento. ¿Y qué es consignar? Una figura por virtud de la cual yo voy al juzgado y de manera fehaciente y expresa deposito la cosa ante el juez competente. También se puede ante notario público, pero para efectos de esta clase vamos a verlo simplemente con el tema del juzgado. Entonces, en esta figura jurídica, vamos a suponer que yo le pagaba la renta en efectivo a mi arrendadora del departamento donde estoy viviendo, y ella viene todos los días 8 de cada mes a recibir el dinero en efectivo. Entonces pasa el día 8, si no llega, si le mando mensaje, le marco y se me hace raro que no hayas venido. ¿Todo bien? ¿Quieres que te deposite? No me contesta, no le llegan los WhatsApps. Le mando un correo, contacto a la inmobiliaria y me dice, no, pues no tenemos razón de esta persona. La sigo buscando por las redes sociales y no me contesta y no la encuentro por ningún lado. Mi contrato dice que yo tengo que pagar a más tardar el 10 de cada mes. Ella venía el 8, pues porque se nos hacía cómodo esa fecha, pero yo tengo que pagar el 10. Y si yo no pago, puedo caer en incumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir ante un juzgado de lo civil en una jurisdicción voluntaria para realizar este pago en consignación. ¿Y qué es la jurisdicción voluntaria? Es la vía no contenciosa por donde yo puedo acudir ante el juzgado
a darle los antecedentes mediante un escrito y a entregarle ese pago mediante un billete de depósito. Es decir, aquí está consignado el pago de la renta correspondiente a tal mes. Y te digo cuál es el domicilio de esta persona para que la vayas a notificar. Entonces, una vez que se inicia esta jurisdicción voluntaria, le hablan al acreedor y le dicen, oye, te dejaron esto aquí, te están pagando lo de un contrato de arrendamiento, ¿por qué no lo estás recibiendo? Y el acreedor puede decir, se me pasó, estaba de vacaciones, cambié de número, lo que sea, recibe y se tiene por cumplida la obligación. Si el acreedor no recibe, me tendré que ir a un juicio ordinario civil para poder esclarecer el tema de que yo sí estoy cumpliendo, pero mi acreedor no me quiere o no me puede recibir. Esto hay que hacerlo porque entiendo que la reacción inmediata y lo más sencillo sería, pues no me quieres recibir, pues no me recibas, yo te quiero pagar, pero si tú no lo quieres, adelante, es tu bronca. A pesar de que esto pueda sonar como lo que ocurre en el día a día, la realidad es que nos podemos meter en un problema por este tipo de pensamientos. Y es que legalmente, ¿cómo voy a poder acreditar yo que di cumplimiento a la obligación o que quería darle cumplimiento a la obligación, pero que por culpa del acreedor no se logró realizar? Él no va a ir al juzgado a admitir, sí fue mi culpa, yo no le recibí el pago. Claro que no. Él va a ir a decir, él no me pagó, él incumplió y por lo tanto me paga intereses, por lo tanto se rescinde el contrato, me paga la pena convencional y todas las consecuencias que se derivan de este incumplimiento aparente de mi parte. Entonces, si yo en verdad quiero cumplir con estas disposiciones, lo que tendría que hacer es realizar el pago en consignación. Entonces, vean la diferencia que tenemos en cuanto a la voluntad de las partes. En el pago liso y puro hay voluntad de ambas. En el pago en consignación hay voluntad del deudor, pero no del acreedor. Y en la siguiente figura, que es la ejecución forzosa, tenemos solo la voluntad del acreedor, pero el incumplimiento del deudor. ¿En qué consiste la ejecución forzosa? Vamos a llegar a cumplir con esa obligación, pero no es porque tu deudor lo hayas querido. Fue tan en contra de tu voluntad que se tuvo que realizar un procedimiento legal y dictarse sentencia en la que se te condenara a cumplir con aquello que no quisiste cumplir. Por ejemplo, y aquí bien importante tomar esto en consideración, muchas personas creen erróneamente que la ejecución forzada o forzosa tiene que ver precisamente con que, no me pagaste, yo voy y te saco a patadas del departamento y saco tus cosas y te cambio las chapas. Eso no se puede hacer. La ejecución forzosa solo puede realizarse por una persona. ¿Quién la puede realizar y por qué, Augusto? Bueno, no iba a responder exactamente esa pregunta, pero iba a poner un ejemplo. También podría ser el tema de la pensión alimenticia que dicta sentencia el juez de lo familiar. Es correcto. En esta sentencia todavía no tenemos una ejecución forzosa, pero sí podríamos llegar a ella. ¿Quién me apoya con esa duda? ¿Quién es el único facultado para realizar la ejecución forzosa y por qué? ¿Puede ser el actuario de un juzgado y lo hace por la orden expresa del juez? Ok, gracias, Carmen. Jorge. Esther López, ¿sería un ejecutor? El término realmente no es importante, hay un término más genérico. Adelante, Jorge. Sí, decía yo que en esta ejecución forzosa, quien tiene, ahora sí, como que dicen, la sartén por el mango es el acreedor, porque es derivado del incumplimiento del deudor, él está ejerciendo un derecho y a través de la acción judicial y echa a andar la maquinaria judicial y no es sino a través de esa resolución emitida por un juzgador donde se va
a actuar aún en contra de la voluntad del deudor. Por eso se llama ejecución forzosa, porque no requiere el consentimiento, inclusive ni siquiera la voluntad del deudor de cumplir, porque se hace precisamente en contra de su voluntad ante el incumplimiento, ese derecho que tiene el acreedor, obviamente mediante un procedimiento judicial. Muy bien. Todos dieron al clavo, pero les faltó atender a la pregunta en concreto. ¿Quién puede hacer una ejecución forzosa? La respuesta la vamos a encontrar en Norberto Bobbio y la teoría del Estado. El Estado como organismo, como aparato estatal, es quien tiene el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza. Esto significa solamente el Estado a través de sus organismos puede utilizar la violencia en contra de nosotros los gobernados y ampararse por la ley. Por eso comencé la pregunta con el ejemplo. Si alguna persona no me paga la renta de un inmueble, ¿puedo meterme a sacarlo a patadas? Yo por mi propia mano y cerrarle la puerta. No. ¿Quién lo va a hacer? Claramente una orden de un juez, un ejecutor, un actuario, pero siempre hay que tomar en cuenta que estos funcionarios atienden a que trabajan para el Estado y el monopolio del uso legítimo de la fuerza significa solamente el Estado puede violentarnos y ampararse por la ley. Porque si yo voy y lo saco a patadas, me meto en broncas, porque estoy cometiendo varios delitos. Pero si lo hace el Estado, después de que yo inicié la maquinaria jurisdiccional, como nos decía por ahí Jorge, entonces está bien hecho. Entendamos aquí que la justicia por propia mano no es una opción para hacer valer las obligaciones en las cuales nosotros somos acreedores. Necesitamos iniciar los procedimientos judiciales que procedan conforme a derecho. Es como el ejemplo clásico. Oiga, licenciado, es que me están amenazando de este despacho de cobranza que mañana me van a venir a embargar y se van a llevar todas mis cosas. ¿Es cierto o no es cierto? Y la respuesta aquí es, pues depende. ¿Puede ir a embargarnos un despacho de cobranza? No per se, no por sí mismo. Necesitaría iniciar un juicio ejecutivo mercantil y que este juicio ejecutivo mercantil tuviera el auto de exequendo en donde se ordene que me vayan a trabar el embargo, a requerir de pago y a trabar el embargo. Solo así se podría justificar el decir, me vinieron a embargar, pero no fue el despacho de cobranza, no fue la tienda departamental, fue una autoridad judicial que después de analizar el expediente, la acción iniciada, determinó que era procedente y prudente el trabar el embargo en mi contra. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos eso de una vez. El tema de las diligencias judiciales son totalmente necesarias para poder hacer valer lo que nosotros suponemos que tenemos derecho, porque esa es una muy buena consideración de parte de nuestra ley. Oye, pues si tú celebraste un contrato que dice que si no te pagan, tendrá que abandonar el inmueble, pero déjame analizar a mí el motivo de esa falta de pago. Déjame analizar si el incumplimiento no tiene alguna causal que sea por tu culpa. No puedes, ya me pagó un día tarde para afuera y voy y lo saco. No, espérate, tienes que activar los mecanismos legales prudentes para poder llegar a esa ejecución forzosa. Pero a todo esto, esta forma de cumplir con la obligación está relacionada directamente con una falta de voluntad del deudor y un accionar judicial por parte del acreedor. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. La última figura que habíamos visto en nuestro esquema inicial de las consecuencias de las obligaciones era el saneamiento. Y el saneamiento va a tener dos vertientes: saneamiento por vicios ocultos y saneamiento por evicción. ¿Quién nos quiere explicar, por favor, primero de manera genérica, qué es el saneamiento o qué es sanear?
Jorge, adelante. Gracias, profesor. Pues tal vez no pueda explicar muy bien así. Sanear significa curar de Se le corta mucho su audio, Jorge. Sí, pues por el internet que tengo aquí, creo que está fallando un poquito. Entonces, le decía yo que el ejemplo muy concreto en el caso del saneamiento por vicios ocultos, podríamos hablar en el caso de la compraventa, donde dice la ley que es obligación del vendedor al momento de transmitir el dominio al comprador, tiene que entregar de una manera útil, como que es el principio de pacífica y útil. Pacífica quiere decir que no exista ninguna persona tercera que cabe el derecho de transmisión cuando el comprador digo, el que le está No le estamos la entendiendo obligación mucho, útil es Jorge. cuando hablamos de que en un momento dado esa disponible. Vamos a darle el uso de la voz al colega que tiene, es la colega que tiene su mano levantada, por favor. No le entendemos, Jorge. Más de la mitad del audio no nos entendió. Me sale como usuaria de Zoom, pero no vi su nombre hace ratito, colega. ¿Usted puede contestar la pregunta, por favor? A ver, si quiero que la segunda. Soy Listo. Ivette Licedo. Ahorita Hola, cambio Ivette, adelante, por favor. Pues así a grandes rasgos el saneamiento serías ese responsable de las obligaciones antes de entregar, o más, sí, antes de entregar o transmitir ya sea el dominio o el objeto. Ok. Por ahí, Jorge, ya en lo que le alcanzamos a escuchar, nos mencionaba el tema de precisamente el saneamiento por evicción en garantizar la paz respecto a la cosa que se estaba vendiendo, por ejemplo, en un contrato de compraventa. Pero antes de meternos a esos ejemplos, vamos a hablar del saneamiento de manera genérica, que es a lo que quería llegar. Habremos de decir que sanear es arreglar o remediar, reparar un problema. Y ya a partir de esta definición podemos más o menos entender a qué se refiere. Si yo digo sanear por vicios ocultos, quiere decir que tengo que reparar o remediar un daño o problema que se haya generado por alguna cuestión que tenía escondida de desperfecto la cosa o la contraprestación en una obligación. Entonces, el saneamiento por vicios ocultos es muy sencillo de ejemplificar. Augusto, por ejemplo, usted y yo celebramos un contrato de compraventa. Usted me vende a mí un automóvil, pero resulta que a los 3 días el automóvil ya no arranca. Y lo llevo al mecánico y me dicen, ¿sabes qué? Te lo vendieron ya con el motor en las últimas, mano. Te salen 20,000 pesos el motor nuevo. Yo me volteo con usted y le digo, Augusto, ¿qué pasó con el coche, no? Augusto, ¿usted será responsable de este desperfecto en el automóvil o no? Depende. A ver, dígame. Depende de las características que se hayan establecido en el contrato de compraventa del estado en el que yo le vendí el coche. Ok, Augusto. Si yo en el contrato, bueno, en los dos en el contrato establecimos que la compraventa fue por un automóvil en perfecto estado y en perfectas condiciones, yo debería de cumplir debería cubrir los gastos que ocasione, que sean necesarios, vaya, porque hubo como un acto de mala fe en esa parte. Ok, Augusto, es correcto. En el ejemplo que estamos planteando, como bien lo dice Augusto, supongamos que el contrato decía, te estoy vendiendo un coche en condiciones óptimas, excepto el desgaste por el uso o por el transcurso natural del tiempo. Que se descomponga a los 3 días no es un uso natural ni un transcurso del tiempo. Es un desperfecto que Augusto sabía, pero disfrazó.
al momento en que celebramos la compraventa. Y este disfraz puede venir de las formas y colores que ustedes me digan, porque a lo mejor Augusto, como es un licenciado muy abusado, me puso la cláusula de el comprador, Roy Stewart, verificó el estado del automóvil y lo recibe en perfectas condiciones. ¿Qué cree Augusto? Que esta cláusula no vale, porque el vicio oculto precisamente se caracteriza por eso. No es perceptible para las partes. No es posible que yo lo haya advertido y aunque yo firme ese contrato que dice, lo recibí bien, con una pericial en mecánica, me imagino, se va a arrojar el estado en el cual usted me entregó el vehículo. Y por lo tanto, como usted menciona, usted tendrá que sanear o reparar este daño. ¿Cómo podría Augusto sanearme en este caso o sanear el automóvil? O lo reparas y le pones motor nuevo, o me devuelves mi lana y te devuelvo tu coche. Pero vamos a suponer que aparte de este desperfecto, yo al día número 2 decido salir a carretera y le fallan los frenos al coche. Y me estampo y sufro lesiones que requieren terapia, rehabilitación, cirugías y demás. Augusto estaría obligado también al pago de estas consecuencias derivadas de ese vicio oculto, siempre y cuando se compruebe que fue una falla atribuible a un vicio oculto, claro. Pero el punto es que en el primer ejemplo, el asunto era tan sencillo como, pues repáralo y dámelo como dijiste, en perfectas condiciones. Pero en esta segunda hipótesis ya tenemos una variable en donde no basta con que tú me des mi dinero o me repares el coche. Necesito que aparte te hagas cargo de las lesiones, de los gastos y de todo lo que se haya generado, porque todo esto es causal directa de ese vicio oculto que tú sabías y que mantuviste en secreto simplemente para poderme vender el automóvil. Pero ese es el saneamiento por vicios ocultos. No confundir con vicios de la voluntad, por favor, porque es algo totalmente diferente, ¿ok? Augusto, ¿quiere comentar algo? Ok, por ejemplo, si en ese ejemplo que menciona, si llegase a ir en carretera federal y por cuestiones de X o Y, digamos que yo sí le di en estas partes del carro, hablando de los frenos, en buenas condiciones y fue por alguna mala suerte, digamos así, que sí se le descompuso, como por qué tendría yo que pagar o reparar ese daño. ¿Puedo Claro. yo de alguna manera negarme a pagarlo? Sí, por supuesto. En el caso de que usted, Augusto, sí haya advertido que en el inventario, por así decirlo, o en la descripción del bien que se estaba enajenando, usted me dijo un motor que presenta estas fallas, unos frenos que presentan estas fallas, ya no se trata de un vicio oculto, Augusto. Recuerde que la palabra oculto tiene implícito el que usted lo conocía y no me los hizo saber, simplemente para venderlo. Pero si el vicio es conocido y expuesto, ya pasa a ser totalmente de mi responsabilidad lo que llegue a suceder con motivo de esos desperfectos. Obviamente el vendedor no es mi nana, no tiene por qué estarme cuidando de, ay, no vayas a salir a carretera con él, ¿eh? Simplemente basta con que me diga la realidad del estado de funcionamiento del bien que me está vendiendo. Y si usted lo hizo así mediante el contrato, no habría nada oculto. Entonces, no habría vicios ocultos y usted no estaría obligado absolutamente a nada. Olivia, ¿quiere comentar algo, por favor? Sí, licenciado. Entonces, aclara usted una duda muy grande en este aspecto. Para evitar los vicios ocultos y evitar problemas futuros, siempre es bueno hablar con la verdad. Yo te vendo este vehículo, pero tiene estas fallas. Tiene esto y esto y esto que ya no le sirve y quiero que tú estés enterado. Y si bajo estas circunstancias tú decides comprarlo, bueno, ya es parte de tu responsabilidad donde yo me deslindo por cualquier situación futura que pudiera suceder. ¿Es así? Es correcto, precisamente. Si todo el tema de fallas, de los propios vicios que pueda tener la cosa, se los hago conocer al momento, no hay un vicio oculto. ¿Se pueden vender cosas con vicios? Claro. Te vendo mi celular que trae la pantalla estrellada.
pero tú sabes que Ujú. está estrellada y me lo quieres comprar porque sabes que lo vas a reparar. Te vendo Ujú, mi coche que ya está en las últimas, ya está. Es más, lo quieres para colección, porque coleccionas clásicos, ya no sirve para andar. Si lo sacas al Oxxo ujú. se le va a caer una puerta. Entonces, ¿lo quieres así? Sí, lo acepto. ¿Tiene vicios el coche? Sí. ¿Son ocultos? No. Entonces, no hay nada que sanear, porque tú ya sabías desde el principio. Así que Mm. es importante que en nuestros contratos o actos jurídicos, como usted lo menciona, Olivia, dejemos bien establecidas las características y el estado de lo que estamos vendiendo. Muy bien, licenciado, muchas gracias. No hay de qué. Y finalmente, el tercer caso, el saneamiento por evicción, consiste en, otra vez, reparar, subsanar algo que estaba mal, pero ya no es por un vicio oculto, sino es debido a la evicción, que significa que una persona con derecho fue a perturbar la propiedad o posesión de la persona a la cual yo le entregué un bien inmueble o un bien en uso o en propiedad. Vamos a suponer que yo le vendo a Mónica mi celular y al rato llega Ivette con una denuncia por robo, en donde ya me condenaron a mí por haberle robado el teléfono a Ivette y le dice, Moni, ese celular es mío. Me lo robó Roy. Y Moni va a decir, pues a mí me lo vendieron. Pues, ¿qué crees? Que me lo tienes que regresar porque es mío. Entonces, en el acto jurídico en donde yo le vendí a Moni, ya la hice perder dinero porque le vendí un bien robado. Y un tercero con título o con derecho sobre la cosa llegó y se la quitó. Lo mismo aplica con bienes inmuebles. Seguramente conocen el caso de alguien que ha vendido o que ha comprado un bien que ya sufrió muchas enajenaciones. Es típico en el derecho agrario. El ejidatario vende y vende y vende sus derechos posesorios sobre la parcela y al final resulta que hay varios que creen que tienen derecho a poseer. Entonces, las personas que se vean, que compren y que se vean perturbadas por un tercero que llegue con mejor derecho y les diga, esto es mío, salte, van a poder voltearse con el vendedor original y decirle, oye, tú me vendiste esto que no era tuyo. Estás obligado a sanearme, a pagarme no solamente lo que yo te haya entregado en contraprestación, sino también los daños y los perjuicios que me ocasionaste derivado de tu tranza. Entonces, los dos saneamientos tienen algo en común. Buscan reparar, buscan subsanar los daños que se hayan generado con motivo de alguna cuestión oculta dentro de la operación o el acto jurídico. Por vicios ocultos tendremos que entender desperfectos funcionales y por evicción tendremos que entender perturbación en cuanto a la posesión o propiedad por alguien que tiene mejor derecho. Carmen, ¿quiere comentar algo? Adelante. Sí, maestro, no sé si eso aplique también, por ejemplo, al tema de los carros robados, que es muy frecuente que uno compre un carro y según esto en las plataformas no tienen reporte y ya después de algunas semanas, ¿no? Que es como ya una cosa muy extraña. Ahí yo, por ejemplo, como compradora, creo que ya no se usa lo de buena fe, no es muy fuerte la materia penal, pero ya no puedo reclamar que yo lo compré de buena fe y que entonces ahora el que me lo vendió, pues me reponga, pues en este caso el dinero, ¿no? Claro. Sí, Entonces no sé si aplica esto para ese caso de los carros robados. para cualquier caso en el cual se haya realizado una enajenación en donde la persona que compró después se vea perturbada en cuanto a su propiedad o posesión, se puede aplicar. Por ejemplo, en el caso de que se decomise el vehículo por alguna actividad criminal, obviamente se le podría acusar a esta persona en respecto a su relación jurídica. Oye, yo compré robado, tú la puedes demandar y denunciar por fraude, pero el tema del saneamiento tiene que ocurrir, tienen que repararte esos daños y esos perjuicios que se te ocasionaron con motivo de esta situación. Supongamos que usted, para defenderse penalmente, porque usted tenía un vehículo robado, requiere contratar abogados. Pues la persona que le vendió tendrá la obligación de resarcir todos estos gastos en que usted haya incurrido, porque todo derivó de ese vicio, en este caso, en cuanto a la propiedad legítima del vehículo.
Asael, ¿quiere comentar algo? Adelante. Sí, buenas noches. A lo mejor estoy confundido, pero en el saneamiento por evicción también podría entrar las subarrendamiento y lo vieran por medio de una tercería o una cuestión así, o ya no estaría ahí como vicio. No veo cómo el subarrendamiento pudiera entrar aquí, Asael. El tema con la evicción es, yo compré una cosa, adquirí una cosa, o te estoy rentando un departamento y me privan de la cosa por alguna sentencia ejecutoriada, un título, que es un derecho anterior a la adquisición. Por ejemplo, el tema de que se venda un inmueble, o en el ejemplo que usted da de arrendamiento, si a mí mi arrendadora me deja vivir aquí, firmamos contrato de arrendamiento, yo le estoy pagando la renta, y de repente llega su hermano y me dice, oye, salte, esto no es de mi hermana, esto es mío, ve, aquí está mi sentencia, que acaba de salir ayer, que dice que este inmueble es mío. Entonces, te tienes que salir, mano. Estábamos en litigio desde hace 3 años y ya me dijeron que es mío y ya causó ejecutoria. Entonces, la persona que me estaba rentando tendrá que sanearme por evicción porque me están perturbando de este derecho que yo estoy pagando y me está perturbando un tercero en función de una sentencia que le da el derecho sobre la cosa. No veo cómo el subarrendamiento entraría en el ejemplo. Apóyame a Sael a desarrollar un poquito más, de favor. No sé, pues la cuestión de que si yo estoy en un litigio por la cuestión del arrendamiento, ya gané, y la persona pues se quiere negar a notificarse, y el día que por fin lo encuentro, resulta que ya hay otra persona que dice que no lo conoce y que él está rentando el inmueble que yo ya me pertenece, pero ya lo subarrendió a alguien No, más. sería una acción diferente. Aquí el tema de que subarriende y se vaya la persona y ya no la encuentre, no es realmente una evicción, porque no estoy sufriendo ningún perjuicio en relación con la propiedad o la posesión. Esto es, el saneamiento por evicción solo puede operar a favor de quien adquiere en propiedad o en posesión. Y el arrendador no está adquiriendo nada, está entregando, al contrario. Entonces no operaría ahí, Asael. Ah, ok. Muchas gracias. No hay de qué. Alberto, ¿quiere comentar algo? Adelante. Muy buenas noches, licenciado. Sí, quería Hola. preguntarte en el caso de evicción, en el caso de que, digamos, compré un bien mueble y resulta que es robado, en este caso, una autoridad con alguna documentación en especial tiene que venir para pedirme el bien mueble, o puede nada más venir cualquier persona y pedirme el bien mueble siempre y cuando traiga alguna documentación donde haga referencia que es de él. En la evicción, por lo general, son terceros particulares los que llegan y te dicen, esto es mío, compadre, salte. Pero son particulares amparados por una sentencia, que es un acto de autoridad estatal. Entonces, a lo mejor en caso de bienes del Estado también pudiera ser un inmueble que es patrimonio de la nación y alguien cometió un fraude y te vendió en contrato privado y después llegan las autoridades a sacarte, ahí pienso que sí. Pero en el tema de la evicción, si alguien llega con un justo título y me dice, ¿te sales o te voy a acusar de despojo? Y te voy a acusar o voy a iniciar un juicio reivindicatorio o plenario de posesión para que me dejen entrar y de todas formas te vas a salir. Ahí es una perturbación que yo estoy sufriendo o que sufriré del estatus actual que tengo respecto a dónde estoy viviendo. Entonces, Alberto, respondiendo ya de manera sintetizada, es un particular, pero con un acto de autoridad, amparado por un acto de autoridad, el que viene a solicitar o a ejercer este mejor derecho sobre el bien, ¿vale? Por ahí, Olivia, ¿quiere comentar algo? Sí, licenciado. También puede ser por evicción una situación de cuando un hijo engaña a otra persona y le dice, ¿sabes qué? Este terreno es de mi papá, ya me lo, cosa que es errónea, ya me lo donó en vida, ya es mío, ya de palabra ante muchas personas dijo que es mío este terreno, te lo vendo, ¿no? Y resulta que realmente no hay ningún documento que avale que es su propiedad, porque no se puede realizar una donación en vida, eso es algo erróneo, ¿no?
pudiera ser una donación. Cuando ya tuviera el documento, entonces así ya te puedo vender este terreno. De lo contrario, ahí sería un acto, bueno, una saneación por evicción. ¿El licenciado? Pues Más o menos. realmente es algo bien común eso que menciona, ¿eh? Ujú. Los hijos normalmente ya se sienten propietarios de los bienes Ujú. que, como usted menciona, de palabra, nada más, de pura palabra, los progenitores ya les asignaron. Pero en el caso en el que se celebre una compraventa privada, obviamente la otra persona no estaría en condiciones de saber, oye, pues todavía no eres propietario, porque en una compraventa privada, ¿quién te exige escrituras? Es más, todavía cometen, a lo mejor no el cinismo, pero sí el error de decirte, oye, me lo van a dar, todavía no es mío, pero tú fírmale, va a ser mío, te lo garantizo. Y cuando sea mío, pues ahí ya podemos realizar el tema del acto ante notario. La realidad es que si se firma ese contrato y la persona le paga y empieza a habitar el inmueble y después la mamá del chamaco dice, oye, pues espérame, esto es mío, ¿a dónde vas? ¿No? Y lo saca la persona o inicia un juicio reivindicatorio o cualquier tipo de acción, sí estaríamos ante un saneamiento por evicción, porque, a ver, tú me vendiste bajo la falsa apariencia de que era tuyo, o es más, me dijiste que era tuyo, pero al final no se concretó el tema de la enajenación. Entonces, pues no puedes vender lo que es ajeno, así que me devuelves mi dinero y pues cada quien con su golpe, ahí arréglate con tu mamá. Es una figura muy, muy común, pero se podría evitar bien fácil si nosotros realizáramos pues, las enajenaciones de inmuebles como el código lo marca, ante fedatario público, quien se va a encargar de revisar los antecedentes del acto o del inmueble en los cuales precisamente se tiene que estudiar, oye, ¿y si es tuyo como para que lo puedas vender? Eso es lo primero que va a revisar el notario. Entonces, realmente va a ser difícil que se preste este saneamiento ya en la práctica, porque las personas que quieren adquirir un inmueble seguramente lo harán de una manera un poquito más formal, en el que no se van a dejar engañar por una persona que asegura tener derechos sobre una cosa, pero en el caso de que llegara a pasar por contrato privado, claro que hay saneamiento por evicción, lo importante es dejarlo por contrato, porque aunque esté en privado, ahí queda la constancia de que tú declaraste que era de tu propiedad y resulta que no es. Ya quien declaró con falsedad fuiste tú o actuaste confundido, lo que sea. El punto que yo tengo a mi favor es que me vendiste, me vinieron a reclamar la propiedad o posesión, me vas a tener que pagar lo que al rescindir el contrato, sanear en su totalidad, y aparte si me generaste algún daño o perjuicio, me lo vas a tener que pagar, porque a lo mejor el inmueble, pues yo no lo quería para casa habitación, era para un negocio, un changarro. Entonces todas las pérdidas que tenga por no tener ese inmueble a mi disposición, me lo vas a tener que pagar por tu chistosada, ¿vale? Ay, muy bien, licenciado. Qué interesante. Muchísimas gracias. No hay de qué, Olivia. Alberto, ¿quiere comentar algo ya para cerrar? Sí, regresando al tema, en el caso de que una persona venga y me diga, no, pues tengo que dejar el bien mueble, en el caso de evicción, y yo quiera validar la información, ¿dónde tendría que acudir para poder validar la información y así dar cumplimiento? Depende. Si usted está adquiriendo, por ejemplo, un vehículo, pues lo normal es buscar en el tema del repube. Si usted está realizando la adquisición de un bien inmueble, lo que tendría que hacer es solicitar en la oficina, en este caso en la Ciudad de México es el Registro Público de la Propiedad, solicitar los antecedentes registrales de ese bien inmueble para ver que la última transmisión sea a favor de la persona que le está vendiendo. Si por el contrario va a adquirir derechos sobre una parcela, lo que tendría que hacer es consultar en el Registro Agrario Nacional, RAN, quién es el último posesionario registrado. Entonces, depende, Alberto, pero esos son a grandes rasgos las tres autoridades ante las cuales acudiríamos. No puedo pensar en un caso que se salga de eso, salvo que hablemos de bienes muebles, pero creo que con eso se responde la pregunta. Bien, Augusto, adelante. Podemos tomar entonces, bueno, podemos relacionar entonces el saneamiento dentro de las obligaciones como un referente de los delitos penales.
No per se, Augusto, porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo. Claro, en el saneamiento por evicción, la mayoría de las veces va a ser por un fraude, va a ser por quererte vender algo que no es mío. En los vicios ocultos, a pesar de que sí puede existir mala intención, sí puedo pensar en hipótesis donde, oye, yo tampoco sabía que estaba fallando. No ten tu lana y no hay bronca. En ese caso, a mi parecer, aunque hay vía civil para reclamar daños y perjuicios, no hay vía penal para reclamar, porque no había forma de que esta persona conociera del desperfecto que estaba sufriendo el bien en particular. No necesariamente lo relacionemos con delitos entonces, sino que atendamos a cada caso en particular y a la conducta culposa o dolosa de la persona que estaba vendiendo, porque así sí podremos definir si estamos ante una situación que pudiera derivar en un asunto penal o no, o simplemente fue un descuido. Es como un resultado de... El saneamiento es el resultado de una acción, ya sea en diferente materia. Sí, es la consecuencia de algún desperfecto en cuanto a fondo o forma. Ok, perfecto, gracias. No hay de qué. Con esto finalizamos nuestra sesión número 5. Nuestra siguiente unidad, la última que vamos a abordar, es la forma de extinguir las obligaciones. Lo vamos a hacer mañana, por favor, de 7 a 8 de la noche, así que por favor conéctense para nuestra sesión final y les deseo que tengan un buen inicio de semana. Cuídense y hasta mañana. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, muy buenas noches.